Génesis capítulo 3, el versículo 1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieron de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. En este pasaje vemos que la serpiente se acerca a la creación de Dios, el ser humano, y empieza ahora a hablar con la mujer. Y él en este momento pone una duda en el corazón de la mujer, y cuando le pone esta duda y ella contesta, él entonces él encuentra una brecha para continuar la conversación. Y él habla así: pero eso no es verdad. Dios está hablando esto porque Él sabe que el día que tú comeres de este fruto, vas a ser como Él. Empieza aquí la plática. Aquí vemos, como hablé, que la serpiente ahora le consegue morder o consegue realmente atacar la mujer. ¿Cuál es el nombre de esta serpiente? Yo enseñé para ustedes la vez pasada en Apocalipsis que dice que la serpiente y el dragón es el diablo y Satanás. Pero también Satanás, diablo, Lucifer, tiene varios nombres, ¿verdad? Él tiene varios nombres. Y otro nombre del diablo, de la serpiente que se menciona acá, está en Isaías capítulo 27, versículo 1. Isaías capítulo 27, versículo 1. Dice: en aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte sobre Leviatán, serpiente rolliza, y sobre Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en la mar. Aquí vemos entonces el otro nombre que se da a esta serpiente, a este destructor de relacionamientos. Y aquí vemos que el nombre de esta serpiente se llama Leviatán. Repite conmigo: Leviatán. No, de nuevo, repite conmigo: Leviatán. Entonces el nombre de la serpiente, como vemos allá en Apocalipsis, que dice que la serpiente, el dragón, se llama Diablo y Satanás. Pero aquí también vemos que esta serpiente tiene como nombre Leviatán. Dice que es un espíritu retuerto, es un reptil del mar. Es una serpiente flotante. Dice en este pasaje de Isaías 27 que Dios, con una espada dura, grande y fuerte, le vas a castigar a Leviatán. ¿Por qué? Porque sabes que estás para querer destruir su creación, destruir en primer lugar su relación hacia con Él. Para que ustedes entiendan que realmente el Leviatán, cuando se habla de Leviatán, o cuando ustedes escuchan la palabra Leviatán, se refiere también a Satanás. Ustedes saben que existe la iglesia satánica, donde se adora a Satanás. En la iglesia satánica también existe su libro sagrado, existe la Biblia satánica. Y en la Biblia satánica hay una porción que dice de esta manera. Hay una declaración a Leviatán que se lee así: antes de Dios o ángel, demonio o hombre, Leviatán ya existía. Mira lo que dice. Para los satánicos, ellos creen que antes de Dios, Leviatán o Satanás ya existía. Claro que sabemos que esto es una mentira, y eso sería un otro estudio que a lo mejor en la continuación vamos a estar explicando sobre esto, ¿no? Cómo Leviatán fue
aventado desde el cielo, por qué cayó desde el cielo, pero esto vamos más adelante. Pero vemos aquí que cuando se habla de esta serpiente que atacó la primera mujer, que atacó la creación de Dios en el jardín de Edén, esa serpiente tiene como nombre Leviatán. Vemos que Dios tiene el poder completo, puedes destruir a cualquier momento. Dios tiene el poder sobre Leviatán. Pero Leviatán, estás ahí en la tierra, estás caminando, se presenta muchas veces delante de Dios, como en un caso donde Dios está teniendo una reunión con los ángeles y se presenta Satanás o Leviatán y Dios hace una pregunta, habla así: ¿has visto mi siervo Job? ¿Has visto cómo me teme? Y Leviatán, como es el acusador también de los hermanos, es acusador del hombre, empieza también a acusar a Job delante de Dios, diciendo: pero sería en vano que Job te adora, no estás dando todo para él. Vemos que el Leviatán es el acusador o es el que acusa, definitivamente lleva la misma naturaleza y obras del acusador de los hermanos, del acusador de los hombres. Leviatán igual al espíritu de Jezabel, que es un espíritu de anticristo que va a todo en contra que es de Cristo, en contra de la unción de los ministerios y toda la creación de Dios que es el ser humano. Pongan atención en esto: cuando Eva fue atacada por la serpiente o Leviatán, cuando es atacada recibe la mordidura. Y cuando recibe la mordidura, se entra el veneno, ¿verdad? Yo enseñé que la mordidura espiritual es a través de la lengua. Eva fue mordida por la serpiente acá en Génesis capítulo 3. Y uno de los síntomas cuando una persona recibe una mordidura o recibe una mordida de una serpiente, entre varios síntomas que tiene, uno de los síntomas que empieza a tener cuando empieza a entrar el veneno es la ansiedad. La ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud. La persona empieza a estar inquieta. Es una intensa excitación y una extrema inseguridad. Cuando la persona recibe el veneno, cuando Eva recibió el veneno en aquel momento, ella empezó a tener una ansiedad, empezó a tener una inquietud, empezó a tener una inseguridad. Ella ya no tenía más seguridad de que realmente era. Ella había sido criada por Dios, ella había sido criada juntamente, Adán y Eva para gobernar sobre todas las cosas, pero en el momento que recibe la mordidura, viene la inseguridad. La ansiedad trae la inseguridad. Las personas ya no están seguras de quién realmente son. Y esto fue que empezó a pasar con Eva, porque empezó a venir la duda, empezó a estar insegura. Cuando digo, no es de esta manera como Dios dijo. Dios está hablando esto porque sabes que el día que tú comas también de este fruto, tú vas a ser como Él. Vino la inseguridad y empezó así: pero ¿qué es esto que me está pasando? Cuando somos atacados por este espíritu y el veneno empieza a entrar, algo que podemos ver en nosotros es que empezamos a estar ansiosos, empieza a tener esta inseguridad. Ya no estamos seguros de nuestro rol como esposo, como esposa, como padre, como madre. Ya no estamos seguros de la iglesia que estamos. Ya no estamos seguros de nuestro pastor. Ya no estamos seguros que realmente tenemos que servir a Dios. Si es de esta manera, porque no, a lo mejor no necesito servir a Dios. Puedo hacer todo del mundo. Empieza a venir la inseguridad. Pero un otro síntoma también, que cuando la persona empieza a tener este veneno entrando por su cuerpo, un otro síntoma es la confusión. La persona empieza a tener confusión en su mente ya no puede procesar correctamente. El veneno empieza a venir y sube para el cerebro y ya empieza a tener confusión. La persona ya no procesa correctamente las cosas.
Y vemos que fue justamente esto que sucedió con Eva y con Adán. Cuando que el veneno justamente entró en el sistema nervioso y llega hasta el cerebro, entra tanta confusión en la mente de ellos que se rompió completamente. Ellos rompieron la relación con Dios. Por eso es el destructor de relaciones. Él viene para destruir relaciones. Viene para destruir su relación con Dios, para destruir su relación con la iglesia, con los pastores. Viene para destruir su relación con su esposa, con su esposa, con sus padres, con sus hijos. Empieza a venir mucha confusión. ¿Será que realmente tengo que estar con esta persona? ¿Será que realmente era realmente ella tenía que ser mi esposa? ¿Será que realmente él tenía que ser mi esposo? ¿Será que realmente esa era la iglesia que tenía que venir? ¿Será que realmente él es Dios? No creo que él es Dios. Hay muchos dioses. Empieza a venir confusión. Y Eva en este momento empieza completamente la confusión en la mente de ella, en la mente de Adán, y de repente Dios empieza a pasear sobre el jardín de Edén y ambos se esconden. Cuando empezamos a tener confusión, cuando el veneno entra en nosotros y empezamos a tener confusión, queremos apartarnos de estas personas. Ya no queremos relacionarnos más con estas personas. Por esto que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. No solamente porque descubrieron que estaba desnudo, no solamente porque pecaron, pero porque estaban confundidos. Había entrado confusión. Ya en este momento ya no tenía el temor a Dios. La confusión era tan grande, ya no tenía respeto, ya menospreció. Cuando ellos se escondieron de Dios, es porque ya estaba menospreciando a Dios. Cuando tú se empiezas a esconderse de las personas que te quieren, que siempre te han ayudado, que están contigo, y empieza a esconderse de esas personas, es porque tú ya estás rechazando a esas personas. En su corazón ya está menospreciando a esas personas, ya está menospreciando a Dios. Algo muy interesante. Mientras hacía este estudio, mientras estoy haciendo todavía ese estudio, y estudiando sobre las serpientes, es que aún antes mismo de la serpiente te morder, hay algo en la serpiente que ya te deja confundido. Voy a repetir eso una vez más. Lo que la serpiente necesita es solamente algunos segundos de su atención. No necesita de mucho para destruirte. Las personas muchas veces están jugando con la serpiente, pero algunos segundos que ella tiene de su atención es el necesario para te morder y te destruir. Y algo interesante de la serpiente es que, no sé si ustedes escucharon, pero hablan que la serpiente está en el poder para hipnotizar a las personas. ¿Alguien ya escuchó esto? Algunos. Pero no es bien así. No es que la serpiente tiene el poder para hipnotizar a la persona. Es que lo que se ocurre con las serpientes es que ellas carecen de párpados. No tiene esta parte acá que se abre y cierra los ojos. No tiene. Entonces los ojos están constantemente abiertos. Y por ellos por esto, ellos tienen una mirada fija, penetrante. Entonces cuando tú estás mirando a una serpiente, esta mirada, cuando la presa empieza a mirar, como los ojos no cierran ni abren, la mirada es tan penetrante, estos segundos es tan penetrante que la persona ya se queda confundida, ya se queda como que paralizada. Entra un temor, entra algo y la persona se paraliza, la presa se paraliza. Una circunstancia física que propicia la confusión sobre el supuesto poder hipnótico. Entonces no es que hipnotiza, es que la mirada es fija,
te mira fijamente, te quedas mirando así como que, y esta mirada que la serpiente da es donde justamente genera la confusión. Con esto empezamos a mezclar cosas diversas de manera que no podemos reconocer o distinguir si es correcto o no es correcto. La confusión justamente es esto. La palabra confusión en el diccionario Real Academia significa justamente esto: mezclar cosas diversas de manera que no puedes reconocer o distinguir. Ya no puedes reconocer o distinguir que es correcto o que es incorrecto. Ya no puedes distinguir que está haciendo todo bien. La palabra confundir también en el diccionario significa desconcertar a alguien o desconcentrar a alguien. La persona está desconcentrada, no consigue más poner atención en las cosas. La mente está en todos los lugares, está confundida. Estoy predicando y la persona está completamente confundida, está en otro lugar. La persona está hablando con ella y la persona está completamente confundida. ¿Por qué? Porque el veneno ya está entrando y hay mucha confusión. La palabra hebrea transliterada para Leviatán o Leviatán significa retorcida o enrollada, dobla o retuerce las palabras. Y es justamente eso que la serpiente o el espíritu de Leviatán hace. Él toma las palabras, él tomó la palabra que Dios había dado a Eva y a Adán, y él retorció esta palabra, él dobló estas palabras. Entonces él toma las palabras y retuerce hasta la relación experimentar una separación o una destrucción completa. ¿Están conmigo? ¿Qué hace entonces Leviatán con esta mordida? Que trae la confusión, el veneno, la confusión. Él agarra la palabra, tú hablas una palabra y la persona comprende completamente diferente, como que Leviatán en este momento agarra tu palabra y pone en la mente de la persona de una manera completamente diferente de lo que tú quiso hablar. Leviatán agarró la palabra que Dios había dado para Adán y Eva y dijo: no es así, y retorció la palabra. Fue doblando, retorciendo, hasta que logró la separación, hasta que logró la destrucción de la relación con el ser humano y con Dios. ¿Y sabes qué? ¿Será que eso no es muy similar en lo que nos sucede día a día en nuestras vidas? ¿Será que no es justamente esto que el Leviatán está haciendo en nuestros relacionamientos? En nuestros relacionamientos dentro de casa, con nuestros hijos, con nuestras parejas, en la iglesia, con nuestras autoridades espirituales, con Dios. ¿Será que no es todavía lo mismo que estás haciendo? En querer retorcer algo que dice. Cuando tú empiezas a escuchar una predicación y escuchas una palabra y en tus oídos cae de una manera completamente diferente, tú tienes que empezar a analizar: ¿será que yo fui mordido por la serpiente? Y ya está con tanta confusión que no consigo entender. ¿Cómo es posible que todas las herejías que existen en nuestros días, por ejemplo, hay muchas religiones que surgieron y ellos usan justamente la Biblia como su punto de referencia para hablar que están correctos? Ellos agarran un versículo de la Biblia y retuercen este versículo para decir que están correctos. Entonces Leviatán, él es experto, es una serpiente experta en destruir relacionamientos. Él viene, como mencioné, para destruir su relación con Dios,
para destruir su relación familiar, para destruir ministerios, para destruir su relación en la iglesia. Como yo he visto, mis amados, en mi tiempo, hay muchas cosas que yo no entendía, cómo sucedía. Ministerios, personas que están en la iglesia y de repente por el nada se van, desaparecen. No está hablando de nuestra iglesia es una iglesia fiel, ¿verdad? Ustedes son fieles, están con nosotros, ¿verdad? Pero yo conozco muchos pastores, y he escuchado de varios pastores muchas veces caso de personas que eran su persona como su brazo derecho, siguiendo del ministerio sin ninguna razón aparente. Y yo me preguntaba así, pero ¿cómo esto es posible? Yo tengo un amigo, es un apóstol allá en México. Cada año me invita para estar allá ministrando en sus conferencias. Tiene un hermoso ministerio. Y había un pastor, brazo derecho con él en la iglesia, le ayudaba en sus iglesias que tiene en otros lugares, todo. Este hombre estaba con él desde el principio. Llegó una ocasión en su conferencia anual, como nosotros hacemos el Kingdom Generation, ellos tenían otro nombre de su conferencia. Llego allá en su conferencia y veo que el pastor no está. Entonces yo estoy platicando con los pastores en la comida, ¿no? Y pregunto así, ¿dónde está tal persona? Y me dijo así, ¿no sabes lo que sucedió? Yo dije, no. Y me dice, bueno, yo creo que es mejor quien te hable es el apóstol. Hablé, está bien. Entonces, después estoy platicando con el apóstol y no por curiosidad, pero sí, apóstol, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tal persona? Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo hablé para él hacer tal cosa. Él creyó que yo estaba hablando para él hacer esto porque yo estaba humillando a él, que no quería a él, y no tenía nada a ver. Él estaba pidiendo para él pastorear una iglesia, una región por cierto tiempo. Y él no aceptó esto. Y él simplesmente se fue de la iglesia. Y yo me quedé con esto por mucho tiempo. Le dije, ¿será que solamente fue por esto que se fue de la iglesia? No es posible que una persona abandone un ministerio por esto. Es como yo hablo, no es posible que un esposo o una esposa abandona uno al otro por cosas que muchas veces son sencillas. Y me quedé pensando sobre esto, pero nunca me vino realmente lo que era. Después yo fui a descubrir que este hombre había sido justamente atacado por ese espíritu de Leviatán. Antes mismo que él saliera de la iglesia, él había conocido un tal profeta en la internet. No era ni personalmente, era en la internet que conoció este profeta. O apóstol, quién sabe lo que era este hombre. Y este hombre empezó a hablar con él, empezó a seducirlo, y empezó a decir, no, tú puedes mucho más que esto. Y este hombre él destruyó su relación de años con este hombre, para empezar ahora una relación con un hombre que había conocido por la internet. Este hombre que lo conoció por la internet, él estaba siendo usado por Leviatán para destruir una relación. Lo mordió, lo envenenó, lo trajo confusión. Con esta confusión lo sacó de donde estaba. Este hombre supuestamente empezó ahora una obra que no prospera, continúa. ¿Por qué? Porque no vino de la manera correcta. Las personas, y muchas veces, y eso es lo que quiero que ustedes aprendan, uno de los dones que tenemos que pedir, la Biblia dice que hay 9 dones del Espíritu. Muchos, yo creo que la mayoría que conoce los dones del Espíritu, la mayoría pide dones de milagros y dones de profecías. ¿Sí o no? La mayoría.
Pero muchos pocos piden un don llamado don de discernimiento de espíritus. Y yo creo que ese es uno de los dones que más nosotros tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque personas vienen y pasan por nuestro camino constantemente. Y si no tenemos este don, podemos estar siendo manipulados por este espíritu de Leviatán que viene a destruir mi relacionamiento dentro de mi casa, viene a destruir mi relacionamiento en la iglesia y viene a querer destruir mi relacionamiento con Dios. ¿Por qué yo estoy hablando de eso? Porque como lee, vienen hombres y mujeres, vienen y pasan. Y si nosotros no sabemos quién son, podemos ser mordidos. Hay un pasaje muy interesante en la Biblia. Existen hombres que son venerados por toda una sociedad. Estos hombres son tan importantes que donde ellos pasaban, ellos se sentían los más especiales y muchas personas como que así lo veneraban a ellos. Eran los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley. Porque ellos conocían las escrituras y ellos supuestamente eran los que tenían que enseñar correctamente las escrituras. Pero Jesús se refiere a estos hombres y los llama de serpientes. Jesús llama a estos hombres de víboras. En Mateo capítulo 23, va conmigo en Mateo capítulo 23. Versículo 33. Mire cómo Jesús habla a estos hombres. Mateo 23, versículo 33. Dice: serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? ¿Por qué Jesús está hablando esto para estos hombres? ¿Por qué Jesús está se refiriendo a estos hombres como serpientes, como camada de víboras, y hablando que ellos están siendo usados o cómo van a escapar del infierno? ¿Por qué? Porque ellos están siendo, o estaban en aquel tiempo, ellos estaban siendo usados por este espíritu llamado Leviatán. Ellos estaban siendo usados por la serpiente, realmente por el diablo. Y estaba hablando justamente lo que el Leviatán quisiera que ellos hablara para apartar a ellos de la relación con Dios. Estos hombres, ellos eran usados por Leviatán para confundir a las personas y apartarlas de la salvación y de su propósito. Lo que Leviatán va a querer hacer es apartarte de tu relación con Dios, para que tú no seas salvo y para que tú no tengas el propósito que Dios tiene para tu vida. El propósito que Dios tenía para Adán y Eva era: ustedes van a gobernar sobre todas las cosas. Ustedes ya tienen la relación conmigo, pero tú tienes un propósito, vas a gobernar sobre todo. Te pongo como gobernador sobre todas las cosas. ¿Qué vino a hacer Leviatán? Destruyó la relación que ellos tenían con Dios y destruyó el propósito que ellos tenían. Ellos dejaron de gobernar y empezaron a trabajar por las cosas. Y Leviatán justamente lo que quiere hacer es esto. Y esos hombres eran usados por esto. Y Jesús en otro pasaje dice: ustedes no entran en el reino y no dejan que los otros entren. ¿Por qué? Porque eran usados por Leviatán para que las personas no alcanzaran la salvación. Ellos impedían, ellos traían confusión. Cuando Jesús hablaba una cosa, ellos llegaban allá: pero ¿quién es este Jesús? ¿Será que realmente no creo? ¿Puede venir algo bueno de Belén? ¿Puede venir algo bueno ahí está ahora en Nazaret? ¿Sabes que ellos siempre venían y ponían confusión en la mente de las personas? Confusión, engaño. Uno de los sinónimos de la palabra confusión es engaño. Engaño y confusión caminan juntos. La definición de engaño es falsa representación de la verdad. El engaño nada más es que una falsa representación de la verdad. Yo agarro la Biblia, que es la verdad, y yo hablo algo engañoso. Yo hablo una falsa representación de lo que Dios está hablando.
Mira lo que escuché hablar esos días. Para mí hay cosas que yo no comprendo. Cómo las personas permiten ser usadas por Leviatán y usan púlpitos. O usan su autoridad como fariseos, como pastor, como el título que tenga para ser usado. Y yo escuché hablar que una persona llegó a la iglesia, no es aquí, está en otra iglesia. Y esta persona, bueno, está casada legalmente todavía en otro lugar, pero se casó de nuevo, pero no se casó legalmente. Entonces, esto en la Biblia, ¿cómo se llama? Si la persona está casada legalmente y vive con otra persona, ¿cómo se llama? Adulterio, fornicación, ¿verdad? Bueno, si es casada es adulterio. Si la otra persona no es casada es fornicación. Es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero la persona ahora agarra la palabra de Dios, agarra la Biblia y dice, no, pero cuando tú vino a Cristo, tú ya estabas con esta persona, entonces Dios te ve de hoy por adelante. ¿Están conmigo? ¿Quieres decir que la palabra de Dios cambió entonces? El engaño, la confusión es la falsa representación de la verdad. La persona agarra un versículo y usa este versículo diciendo que es la verdad. No se puede hacer así. El engaño, la confusión es el artificio para llevar a alguien al error. Y esa es una parte, una de las partes es que no quiero usar la palabra interesante de nuevo, pero voy a usar interesante. Cuando se habla de la definición de engaño, es la artimaña para iludir o llevar a la persona a una ilusión. Iludir, ponga atención en esto, estar iludiendo a alguien. El acto de engañar es hacer acreditar en algo que es falso, confundir completamente a la persona. Tenemos que entender que ni todo que aparece en la iglesia o que tienen dones sobrenaturales de Dios. Entonces estoy hablando para nosotros como cristianos, como iglesia, acá, y como hablé, algo que tenemos que pedir es don de discernimiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy iludidos, somos fácilmente iludidos por alguien que tiene un don sobrenatural. Si alguien viene para ti ahora y empieza a darte una palabra profética, o no una palabra profética, pero una palabra de ciencia, que es diferente. La palabra de ciencia es algo que sabes lo que pasó en tu vida, lo que acaba de suceder, ¿verdad? Profético es algo del futuro. Entonces viene una persona y te mira y habla así, ¿sabes qué? Yo te vi, Marcos, antes de llegar a la iglesia, que desayunaste un burrito. ¡Ah! Mi Dios, ¿cómo sabes esto? Fácilmente vamos a ser iludidos, ¿sí o no? Porque la persona está hablando algo que, pues, ¿cómo vas a saber? Pero déjame decirte algo, mis amados. Cuando Moisés se presentó allá, delante de Faraón, y empezó a hacer señales, los brujos hacían los mismos señales. Mira, aquí está la vara de Moisés, se transforma en una serpiente. Una serpiente. Los brujos, los magos de aquel tiempo agarran sus varas y hacen ¿qué? Serpiente, es fácil, es lo que somos. Ahí están las serpientes. Muchas veces somos confundidos, somos iludidos por cosas que suceden en la iglesia, y si no tenemos el don de discernimiento de espíritu, podemos estar siendo confundidos por Leviatán.
Mira a la persona que está a su lado y habla así: pide para Dios el discernimiento de espíritu. Yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero desde mi conversión, yo escuché una historia, yo creo que esta historia, bueno, vivenciamos algo en nuestro país, en la cual me hizo ser una persona muy imprudente. Me recuerdo que recién convertido, vimos una historia ya que pasó en Brasil, o algo que pasó en Brasil, de una iglesia bien grande. En esta iglesia se había levantado una profeta. Era una mujer que realmente lo que hablaba estaba sucediendo. Y yo creo, mis amados, y yo quiero que ustedes pongan mucha atención en esto. No quiero decir que todos los profetas son malos, claro que no. Es de Dios, son 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el maestro, ¿verdad? El evangelista y el pastor. Son 5 ministerios. Y yo creo que algunos de esos profetas empiezan bien, pero creo que en el camino se dejan ser usados por Leviatán para empezar a manipular y confundir a las personas. Y esta profeta era una mujer, era una profeta. Realmente lo que hablaba estaba sucediendo, y era una iglesia muy grande, y llegó un tiempo que el pastor de la iglesia ya no hacía nada sin consultar a la mujer. Porque como ella era una profeta, todo lo que iba a hacer, la consultaba, la preguntaba: ¿y qué es esto? ¿Y es esto? Ella ya empezó a tener dominio sobre todas las cosas, y en realidad ella que estaba gobernando la iglesia. Ahora escuchen esto. Un pastor había sido invitado a predicar en esta iglesia. Ella había dado el sí, había hablado para el pastor que sí, podría invitar a este hombre. Y el hombre estaba sentado. Y cuando ella miró el hombre, algo sucedió en ella. Y ella llegó para el pastor y habló así: pastor, siento de Dios que este hombre no tiene que ministrar. Hay algo en él que él no puede predicar acá. Ahora el pastor se quedó como: ¿y ahora qué hago? Porque yo ya invité, es un hombre conocido, él está aquí, ¿cómo yo voy a decir que no? Ahora escucho a la profeta, ¿qué hago? Se quedó así como sin saber lo que hacer, pero decidió honrar su palabra porque ya había invitado el hombre. Invitó el hombre para predicar. Antes del hombre predicar, él le miró para la mujer que era profeta y le dijo: viene acá. Cuando él impuso las manos sobre ella, la mujer cayó endemoniada. No, eso fue algo así que todos se quedaron así como: ¿cómo puede? ¿Cómo fue posible? ¿Por qué cuando la mujer vio no quería que le predicara? Porque sabía que había algo que iba a echar ese demonio fuera de la vida de ella. Entonces, iglesia, tenemos que tomar mucho cuidado realmente con esto. ¿Por qué? Porque el Leviatán se infiltra y hace cosas justamente para confundir nosotros. Escuchen bien, y voy a repetir esto varias veces en los minutos todavía que me falta. Todo que quiere apartarte de tu casa, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu iglesia, de tu relación con Dios, esto no viene de Dios. Si alguien viene y habla para ti, ¿sabes qué? Es que no siento que esa es tu iglesia. Tu iglesia es una que voy a abrir ahí en la esquina. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? Mira qué interesante. Va conmigo en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Aquí vemos la historia de uno de los hombres que más me admira, claro que después de Jesús, ¿no? Jesús es mi maestro, mi amor, ¿verdad? Es todo, ¿verdad? Pero dentro de la Biblia, este hombre me admira mucho de su valentía, de su deseo de querer predicar el evangelio en todo el mundo. Aquí empieza a hablar del apóstol Pablo.
El apóstol Pablo empieza a querer predicar en un lugar, el Espíritu no permite, él está atento a lo que Dios está hablando, él quiere ir para otro lugar y dice que el Espíritu también no permite. De repente él tiene una visión y habla, si pasa para tal lugar, ahí tiene un hombre macedónico en el sueño diciendo, viene para acá. Él entendiendo que es la visión de Dios, él pasa para ese lugar. Cuando llega en ese lugar, él empieza a predicar. Quiero que lean el versículo 17 conmigo primero. Hechos capítulo 16, versículo 17. Dice así: nos seguía a Pablo y a nosotros gritando. Había una persona atrás de ellos, y esta persona estaba atrás de ellos y gritaba esas palabras: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Mira qué interesante. Esos hombres llegaron allá porque llegaron con una palabra de Dios. Ellos estaban allá predicando la palabra de Dios. Y había una persona que estaba siguiendo ellos. Y esta persona que era conocida en toda la ciudad, esta persona decía para todos y decía así: ¿sabes qué? Escuchen a estos hombres. Escuchen a ellos. Porque a ellos les van a anunciar el camino de la salvación. ¿Era verdad lo que ella estaba hablando, sí o no? Pero ¿quién era esta persona? Vamos al versículo anterior. Versículo 16. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando leemos la Biblia, el escritor, él ya dice acá, quien escribió el libro de Hechos fue Lucas. Y Lucas, cuando escribió, él ya escribió del punto de vista de él, porque él sabía que lo que estaba operando en la vida de esta mujer era un espíritu de adivinación. Pero en aquel momento podría tener sido llevado como una persona que tenía un espíritu profético, que solamente estaba diciendo: ¿sabes qué? Escuchen a estos hombres, porque ellos te van a hablar lo que es correcto. Escuchen a ellos, porque ellos tienen la palabra de salvación. ¿Qué está mal acá? Aparentemente nada, ¿verdad? Porque la mujer ya era una persona que era conocida, era una persona que ya era famosa delante de todos porque tenía poderes. Y cuando ella está hablando algo que tú estás haciendo, te estás validando. Entonces cuando llega a ti, ela dice: wow, pero tú predicas muy bien, tú cantas muy bien, tú bailas muy bien, tú haces muy bien esto con la bandera, tú tocas esto muy bien, o esto y esto otro, y empieza a hablar cosas que a lo mejor tú sabes que estás haciendo bien y que sabes que estás haciendo por Dios, pero ¿cuál es la intención por atrás de esto? ¿Cuál es la intención de Leviatán atrás de esto? La intención de Leviatán era confundir a las personas. Yo estoy hablando lo que sé, lo que ellos son, y ellos van a continuar me escuchando. ¿Están conmigo? Me van a continuar escuchando, porque yo estoy hablando quién soy. Como yo tengo el espíritu de Leviatán, yo soy el que engaña, lo que confunde. Lo que yo hablar para ellos después, ellos van a continuar haciendo, porque el espíritu de Leviatán viene para confundir. Y habla que después de muchos días, quiere decir entonces, no es que el apóstol Pablo ya sabía que era un espíritu de adivinación. Él no sabía, porque si él supiera, en el primer día le tenía echado fuera el demonio. La palabra en el versículo 18 dice que después de algunos días, o en mi versión dice,
Así continuó durante muchos días, puede tener pasado un mes. Y el apóstol Pablo no había discernido. Podía pasado 2 semanas, pero no había discernido. Pero el momento que ele discernió que espíritu que era, ele automáticamente echó fuera. Ele fuera en el nombre de Jesús. Pero si ele no estuviera atento, si ele no tuviera el Espíritu Santo, si ele no tuviera el don de discernimiento de espíritus, ¿qué hubiera sucedido? Él hubiera empezado una obra ya que pudiera tener sido destruida en el futuro por el causa de esta mujer. Voy a repetir una vez más. Tenemos que tomar cuidado. Todo que quiere nos apartar, nos destruir nuestra comunión con Dios, con la iglesia, con los pastores, con la familia, no proviene de Él. No proviene de Dios. Hace como, yo creo que va a ser 2 años. Hace como 2 años más o menos. Yo me referí a una persona que tenía un don así sorprendente. Y yo invité a esta persona para estar con nosotros. Por eso yo tomo mucho cuidado y siempre hablo con mi esposa, oramos, tomamos cuidado para quien estamos trayendo acá, quien está predicando acá. Por eso ustedes tienen que tomar cuidado quien entra en su casa, quien está contigo. ¿Por qué? Porque pueden ser personas que están siendo usadas por el espíritu de Leviatán. Y yo invité a esta persona. Y la persona de verdad tiene un don de ciencia, no es un don profético, un don de ciencia que deja cualquier uno como que así, yo nunca había visto esto, nunca. Así fuerte. Lo invité y fue muy bueno. Invité una segunda vez, pero la segunda vez que yo lo invito, algo yo siento en mi espíritu. Yo sentí algo en mi espíritu y yo hablé para la pastora así, mira, hay algo que no está bien. Hay algo que no sé lo que es, pero Dios me está advirtiendo de algo. Pero como yo había conocido Ele la primera vez y había sido bueno, y me habló assim, no, yo quiero ir predicar en otros lugares, yo nunca prediqué en México, y tenemos la iglesia en México. No, tenemos la iglesia en México, yo tengo amigos en México, los introducí a algunos amigos allá en México, fui allá, predicó en nuestra iglesia en México, pero cuando viene la segunda vez es cuando yo discerno esto en mi espíritu. Y ela assim, hay algo mal acá, hay algo que no está bien. Entonces yo ya no invito más. Ya paro de invitar, no lo invito más. Y empiezo a ver que las cosas no están bien, hay algo que está pasando. Va allá a nuestra iglesia en México, es una bendición allá en RN México y está allá con ellos. Pero de repente, déjame leer un versículo primero. Yo creo que ya no quiere más escuchar la historia, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Voy a leer rápidamente. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? El apóstol Pablo está hablando a la iglesia ahora de Gálatas y está diciendo así, ¿quién les hechizó? ¿Quién está queriendo ahora apartar a ustedes de la relación con Cristo? Se recuerde, Leviatán, la serpiente, vas a venir para confundir y te apartar de tu relación con Dios. Era lo que estaban haciendo estos hombres acá con la iglesia de Gálatas. Pero ¿por qué quise leer este versículo antes? Porque cuando Leviatán viene y empieza a confundir, viene con el veneno, te muerde y empieza el veneno a venir, se recuerda que tu mente ahora empieza a estar confundida y es muy más fácil de te seducir, de te engañar y parece que es un hechizo. Parece que estás iludido porque no puedes discernir correctamente de lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Y ahora está este hombre que yo referí, está allá en la iglesia de nosotros.
Y empieza ahora a confundir a nuestra iglesia allá. Empieza a decir cosas que, como así, con muchas, muy sutil, empieza a engañar. Pero, ¿por qué están con el apóstol Gustavo? Y ustedes pueden ser muy mejor conmigo. Si ustedes están conmigo, mira, tú vas a crecer mucho más ministerialmente. Tú vas a progresar mucho más. ¿Para qué estás con él? Hasta el momento que llegó a ser así, claro en decir así: deja a él y viene conmigo. Imagínate. Eso es lo que hace el destructor de relacionamientos. Dentro de una casa es la misma cosa. Está el hombre con una platiquita con una mujer aquí, está la mujer con una platiquita con un hombre aquí, y empieza la seducción, empieza el engaño, empieza el veneno, viene la confusión hasta aquel momento que llega. ¿Por qué estás allá en tu casa? ¿Por qué estás con aquella mujer? ¿Por qué estás con aquel hombre? ¿Por qué no viene y quédase conmigo? ¿Están conmigo? El destructor de relacionamientos. Entonces yo ya había sentido esto. Este hombre estaba siendo justamente usado por el espíritu de Leviatán. Por eso cuando yo invité la segunda vez, yo sentí que algo estaba mal. ¿Por qué? Porque algo que yo tengo muy claro y pido para Dios es el discernimiento de espíritu. Entonces cuando yo veo eso, ya no invito más, empiezo a saber de eso, pero ahora están allá mis pastores, esta hora que está sucediendo todo, y estoy hablando aquí solamente ahora, porque yo sé que mis pastores hablaron claramente y hablaron hasta para su iglesia, ya hablaron sobre esto. Que este hombre llegó a querer engañarlos a tal punto, en querer apartar una separación o apartar una relación con nosotros. Entonces nosotros tenemos que tomar mucho cuidado con este espíritu llamado Leviatán, con este destructor de relacionamientos. ¿Sabes por qué? Porque él iba a usar hombres y mujeres, y muchas veces con dones o con cosas que son sobrenaturales, así con poderes sobrenaturales, para querer engañarnos. Cuidado. Mira para la persona que está a la par tuya y dice: cuidado. Mira a la persona que está a la par tuya de nuevo así: el pastor va a continuar el otro domingo. Una advertencia que el Señor nos da, mis amados, es justamente esto: tomar cuidado, sermos prudentes, sermos vigilantes, porque Satanás está como un león rugiente a nuestro alrededor, esperando solamente el momento para nos devorar, para nos destruir. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes para esto, para que no vengamos a ser mordidos. No dé una brecha para la serpiente. Si tú ves ahí que la serpiente está con los ojos abiertos, ya queriendo ya te confundir antes mismo de te morder, no dé estos segundos para la serpiente. José logró su propósito, porque el día que la serpiente quiso morder él no miró en la serpiente, él salió corriendo. No dé una brecha, no dé segundos, porque el segundos que te da puede ser mordido. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Los ministros de alabanza se pueden pasar aquí para me ayudar. Cierre sus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, como una autoridad que tú me has puesto sobre esta casa, Señor, sobre todos que están nos viendo en este momento, yo oro, Padre, y yo reprendo en este momento todo espíritu de Leviatán. Yo reprendo esta serpiente que pueda querer venir, que está queriendo venir para destruir en este momento relacionamientos dentro de la casa, querer destruir relacionamientos entre esposo y esposa, querer destruir relacionamientos contigo, Señor amado, ya que personas están ya se apartando de ti, Señor amado, porque ya fuera a lo mejor envenenados, Padre, queriendo destruir el relacionamiento con la iglesia. Padre, en este momento yo voy en contra de este espíritu y reprendo ahora y lo destruyo en el nombre de Jesucristo, Señor.
Yo declaro que el Leviatán, esta serpiente, no tiene poder y no tiene suerte sobre esta casa, sobre esta iglesia, sobre las familias que están aquí presentes, sobre aquellos que están nos viendo en este momento. Yo los destruyo, les piso sobre la cabeza ahora en el nombre de Jesús. Fuiste descubierto y es destruido por el poder del nombre de Jesús. Yo declaro armonía en las casas, yo declaro una armonía en la iglesia, yo declaro una armonía en la relación contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos revelaste en este momento lo que quiere destruir, en primer lugar, nuestro relacionamiento contigo, nuestro relacionamiento con la familia, nuestro relacionamiento con la iglesia. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús.